lo que voy a decir. Amén. Y esto también lo pueden hacer ustedes en su casa. ¿Leemos? Amén. Dice así, Mateo capítulo 17, leeremos 17, del verso 1 leeremos hasta el versículo 8. Ya les digo que yo voy a leer en traducción lenguaje actual. Dice así, 6 días después, Jesús llevó a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan hasta un cerro alto, en su traducción creo que es montaña, ¿verdad? Monte alto. Monte alto. Dice, para estar solo. Frente a ellos Jesús se transformó, se transfiguró. Su cara brillaba como el sol y su ropa se puso tan blanca como el sol de mediodía. Luego los 3 discípulos vieron aparecer a Moisés, al profeta Elías, y ellos conversaban con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres voy a construir 3 enramadas, 3 casas, 3 templos, 3 viviendas, para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde esa nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oír. Verso 6. Al oír esto, los discípulos se tiraron al suelo y no se atrevían a mirar, pues tenían mucho temor. Y Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo, no tengan temor. Y el verso 8, y terminaremos con esto la lectura. Cuando los discípulos se levantaron, vieron que Jesús estaba solo. Vaya pasaje de la Escritura, ¿verdad? Creo que hacer justicia a David a este texto, a este pasaje, va a ser prácticamente hoy imposible. Ya por el tiempo, o ya sea por mi conocimiento o por mis limitaciones. Pero es como explicarle a un ciego que nunca ha visto el coral del Caribe y explicarle cómo son los colores. Es imposible. Querer detallarlo. Hacerle justicia a estos versos va a ser muy complicado porque tras estos versos hay mucha teología. Amén. Comienza el texto de una manera como a mí me gusta, de verdad, como a mí me gusta predicar. Dice, 6 días después, ¿verdad? También esta historia la tienen en los otros 3 evangelios sinópticos, que es Lucas y Marcos. Comienza 6 días después. 6 días después, ¿de qué? Para eso hay que ponerlos en contexto, ¿verdad, Edwin? 6 días después. ¿Por qué? Porque tiene mucha importancia, hermanos míos. Se encuentra 6 días antes, se encontraban los discípulos y el maestro en uno de los paisajes más bonitos de aquella época, que era Cesarea de Filipos. Y es ahí donde el Señor les dice, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Se dan cuenta? El Señor no habla por hablar ni hace por hacer. ¿Quién dice la gente que soy? Y los discípulos contestaron, en el verso 14 del capítulo 16, dice, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías, otros dicen que eras Jeremías, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Y Pedro, ya sabemos la historia, que dirigido por el Espíritu Santo le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Luego, después el Señor empieza a explicar lo que va a pasar, lo que va a acontecer, que tiene que ir a Jerusalén, que tiene que padecer, que va a estar con los ancianos, le van a hacer daño. Bueno, y empieza a decir su cometido, cómo va a ser su muerte, cómo va a ser su entrega.
Y es a lo que Pedro también le dice, de ninguna manera, siempre Pedro habla, ¿verdad? Que no te acontezca esto, y le empieza a reconvenir, Carmen. No, no vayas a él, no vayas allí a Jerusalén. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. Y están en esta conversación de, al final, ¿quién es? ¿Quién es? Era Jeremías. Hay una profecía en Malaquías que antes de que se manifieste el Mesías tiene que venir Elías. ¿Quién es? Los escribas dicen una cosa, los saduceos dicen otra, y estaban en esta tesitura. Y entonces dice el texto, 6 días después de ¿qué? De todos estos comentarios. Amén. Amén. Inicia fascinantemente este relato increíble. Mateo capítulo 17. Amén. Si le preguntamos a Pedro, Jacobo y Juan, han entendido, ¿verdad? La historia. El Señor coge a Pedro, Jacobo y Juan, los sube a un monte alto, allí se transfigura, aparece Moisés, Elías, Pedro quiere hacer 3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés, otra para el mismo Cristo, y al decir eso, les cubre una nube. Y de esa nube hay una voz que le dice, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oír. Y lo que hemos leído, hermanos míos, esta es la tesitura. Pero entendemos que el maestro coge a Pedro, Jacobo y Juan, David, los más cercanos. Estos habían estado varias veces a solas con el maestro. Era como dentro del grupo eran los más cercanos al Señor. Y si le preguntáramos, Carmen, ¿cuál fue el evento más asombroso a los cuales han asistido, siendo los más cercanos del Señor? ¿Cuál sería? Pues mire, ha habido tantos momentos en los cuales estos apóstoles, estos siervos del Señor, habían estado que, por ejemplo, en Lucas capítulo 5 hay un suceso maravilloso, donde Pedro viene toda la noche de pescar, no ha pescado nada, tenían que ir a su casa seguramente con algo y no había pescado absolutamente nada. Le escucha predicar, el Señor le dice de que le deje una de las barcas, se monta en la barca, bogan mar adentro y asombrosamente, hermanos míos, aquellos peces que constantemente quieren desplazarse, salen asustados a ver la mano del hombre, obedecen a la voluntad del Señor y empiezan a llenarse las redes de Pedro. Un hecho increíble, ¿verdad? Podríamos decir, este evento fue el que más te llamó la atención, Pedro, y seguramente Pedro diría que no. Recuerdo en Mateo capítulo 8 que van donde la suegra de Pedro, que dice que tenía fiebre, la traducción más exacta era tenía tanta fiebre que daba convulsiones. Ya saben que la fiebre por un entonces era increíblemente incontrolable, ¿verdad? Y de manera asombrosa el Señor ora y la fiebre desaparece. Pero seguramente que este no es el momento más espectacular que ellos pudieron contemplar en la vida de Jesús. No, recuerdo en Marcos capítulo 7 que el Señor sana a un sordo mudo. Vieron muchísimos milagros, hermanos míos. Contemplaron, hermanos míos, que en medio de un tanatorio en el cual la viuda de Naín iba a enterrar a su hijo, su único hijo que le quedaba, ¿recuerdan esa historia? El Señor aparece y ya no hay lloro, ya no hay tristeza, porque en medio de un tanatorio el muerto resucita. Y podríamos decir, este es el evento más extraordinario que habéis vivido. Seguramente dirían que no. También, hermanos míos, han podido contemplar sus ojos como un joven Lázaro que ya después de 4 días muerto, ya incluso su cuerpo olía, estaba putrefacto. Han visto como el Señor le dice, Lázaro, sal fuera. Y después de 4 días sale vivo. ¿Es el momento más extraordinario? Seguramente dirían que no. También pudieron contemplar como una mujer, después de estar 12 años con un flujo de sangre, tanto tiempo había estado que había malgastado todo su dinero en médicos y en curanderos. Sin embargo, en un momento toca las faldas del maestro y queda sana. Y en ese mismo momento había una niña también de 12 años que había sido muerta a causa de una enfermedad. Y el Señor ora por ella y también, hermanos míos, resucita. Podemos ver, hermanos míos,
cómo se someten a su palabra los demonios. Fíjense todo lo que habían podido contemplar. No solamente eso, habían visto en 2 ocasiones cómo el Señor había multiplicado panes y peces para dar de comer a una multitud. Incluso le han visto andar por los mares de Galilea, andando por encima de las aguas. Otra vez lo contemplaron como si fuese un fantasma en medio, hermanos míos, de la tormenta. Otra vez, hermanos míos, estando en una tormenta en el mar de Galilea, se desató una gran tormenta y él dormía. Y cuando le despierta, hasta los vientos y los mares se sujetan a su palabra. Fíjense todo lo que habían vivido en la vida de Jesús, con el Maestro aquí en la tierra. Estoy seguro, hermanos míos, que si le preguntamos a Pedro, Jacobo y Juan cuál fue el momento más extraordinario en la vida de Jesús, en sus pasos aquí en la tierra, seguramente dirían: imposible olvidar el día que vimos cómo es Jesús realmente. Aleluya. Una experiencia traumática que ni siquiera esta carne, ni sus vestidos, hermanos míos, pudieran, hermanos míos, aguantar en la gloria, el poder, su luz, su divinidad, cuando lo vieron como realmente es. No con sus limitaciones, no con sus escasez a la hora de tener hambre, de tener sed, hermanos míos, a la hora de que le pegan, hermanos míos, y él pone la otra mejilla, no. Cuando lo ven, hermanos míos, transfigurado, seguramente sería la experiencia más traumática de estos discípulos. ¿Saben lo que hace el Señor antes de nada? Llamar a los suyos. Y no les llama a ir a cualquier lugar, hermana Nina, porque el experimentarlo, para poder contemplarlo de esa manera tan bella, hermanos míos, no se mostró en lo llano, no se mostró, hermanos míos, donde todo el mundo estaba, se mostró el Señor en un monte alto. En un monte alto, en una gran montaña. ¿Empezamos a predicar? Amén. No hay evangelio sin sacrificio. Amén. No hay evangelio si no eres capaz de subir a esa montaña. Amén. No hay evangelio sin querer estar más cerca del cielo que de la tierra. Es imposible. Ejemplo, Moisés, para recibir la ley y ver las espaldas del Señor, tuvo que subir al monte Sinaí. Para ver cómo la fe de Abraham, hermanos míos, se culminaba al querer sacrificar su único hijo, tuvo que subir al monte Moriah. Y Pedro, Jacobo y Juan, para ver la gloria del Señor, tuvieron que subir al gran monte. ¡Aleluya! Amén. Y el verso 1 me llama mucho la atención porque nos da una perspectiva muy clara, David, de por qué los hace subir al monte. Ayer lloré mucho, de verdad, me quebranté mucho por medio de esta palabra, Edwin. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor los llama al monte? ¿Por qué los subes tan alto? Tiene que tener algún motivo. Y hermanos míos, conozco mucha gente que quiere subir al monte, levantar sus manos, cantar y alabar y, hermanos míos, expresar su amor. Pero escuche bien, siempre que tengan un público. Otra vez, conozco mucha gente que suben al monte, pero no suben al monte a no ser que haya un público. Y la Escritura
es muy clara, perdónenme si me quebranto. Pero dice la palabra del Señor en el verso 1, hermanos míos, de que el Señor les hizo subir a una gran montaña con un propósito. Es de estar solos. Es de estar solos. Solos con Él, Raúl. Solos con Él, hermanos míos, porque hay personas que acceden subir al monte, pero solo con los suyos. Acceden subir al monte, pero sin querer cambiar. Acceden subir a la montaña, pero con sus familiares. Acceden subir al monte, pero arraigado al pasado, arraigado a las costumbres idolátricas, hermanos míos. Acceden subir al monte, pero nunca jamás tocar el trabajo, hermanos míos. Acceden subir al monte entre medio de aplausos, medallas y reconocimientos. Pero el Señor lleva a Pedro, Jacobo y Juan con un solo propósito: estar solos con Él. Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La mayoría quiere subir al monte, pero no quiere estar a solas con Cristo. Santo. Señor, si siempre soy el mismo, no cambio. Siempre estoy igual, siempre estoy arraigado, siempre me pasan las mismas cosas, siempre caigo en el mismo obstáculo, siempre en este lugar de la carrera, siempre caigo. Imaginan que el Señor dice: te llamo constantemente a subir al monte, pero no quieres estar a solas conmigo. ¿Cuánta gente viene aquí a la iglesia, al monte del Señor, pero no quiere estar a solas con Él? Son capaces de venir aquí a estar rodeados de los hermanos, de las hermanas, de los pastores, hermanos míos, entre medio de alabanzas, de gozo, de aplausos, pero en su casa no quieren subir al monte a estar solo con Él. Aleluya. Les digo una cosa: solo podrás contemplar las maravillas del Señor si subes al monte a estar a solas con Él. Amén. Si crees que subes al monte pero necesitas algo más, seguirás viendo a Jesús en la carne. No lo verás transfigurado. ¿Quieres verle, Viviana, al Señor Todopoderoso, aquel que es sus ojos como llamas de fuego? No lo busques en la carne, búscale a solas con Él. Amén. Esto me ha pasado toda mi vida, hermanos míos. He podido subir al monte, estar rodeado de un montón de gente. He salido de visita, he estado con los que se les llamaban estrellas del Evangelio, pero nunca había subido al monte a estar a solas con Él. Nunca. Hasta que el Señor me llamó y entendí que había subido muchas veces al monte, pero nunca jamás me había encontrado a solas con Él. Santo eres, Señor. ¿Cuántos se ven reflejados de esta manera? Dice el verso 2: y cuando subieron al monte y estuvieron solo con Él, fíjense lo que dice el verso 2. Dice: y frente a ellos Jesús se transformó, se transfiguró. La palabra griega que utiliza aquí es metamorfosis, y hace alusión cuando una oruga se convierte en mariposa. El Señor se despojó de su carne, eclipsó su carne con su gloria. Y dice la palabra del Señor: su cara brillaba como el sol. ¿Ve usted al Señor brillante? Brilla el Señor en su vida. Dice: incluso sus ropas se pusieron tan blancas como la luz de mediodía. Qué alegría encontrarse a solas con el Señor y poder contemplar que incluso las vestimentas cambian de color. Amén. Su cara brillaba como el sol y su ropa cambió de color. Solo cuando subes al monte y estás a solas con el Señor podrás verlo de esta manera. Todo lo demás será religión.
será, hermanos míos, pérdida de tiempo. Solo cambiará tu vida cuando te encuentres a solas con el Señor. Dice el verso 3. Fíjense lo que pasa. Tengo un punto derrotero. Esperen lo mejor. Dice el verso 3. Luego los 3 discípulos vieron aparecer ¿a quién? A Moisés y a Elías. Y ellos conversaban con Jesús. O sea, Moisés y Elías aparecieron, no sabemos cómo, y hablaban con Jesús, estaban hablando. ¿Y por qué Elías y por qué Moisés? ¿Cómo conocían ellos que era Moisés y Elías si eran personas que hacía muchos años habían pasado por la tierra? Qué maravilla, ¿verdad? Cuando ves al Señor, escuche bien, cuando pasas a solas tiempo con el Señor, puedes entender todas estas cosas sin que nadie te los explique. Amén. David, solo cuando pasas tiempo a solas con el Señor podrás abrir la Biblia y ver la riqueza que hay en ella. Bien. ¿Recuerdan, hermanos míos, el joven rico cuando se postra a los pies del maestro y le dice: Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dice Jesús? Moisés y los profetas tienes. ¿Por qué, hermanos míos, aparece Moisés y Elías? Porque encapsula todo el Antiguo Testamento. La ley y los profetas eran representación de la ley y de los profetas. Solo cuando pasas tiempo a solas con el Señor te vas a dar cuenta de las maravillas que hay en la ley y en su palabra y en su profecía. Amén. Dice el texto que hablaban con Jesús. ¿Y de qué hablarían? ¿De qué hablarían? Lo dice la misma escritura, hermanos míos. Hay que irse a otro evangelio. El evangelio de Lucas, capítulo 9, 31, dice: y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea, la conversación que tenía Jesús con Elías y con Moisés no era otra sino de cómo iba a ser el propósito. Y la palabra, van a flipar, por lo menos esto a mí me edifica mucho. La palabra que utiliza para partida, ¿saben qué palabra utiliza en el original? Éxodo. Éxodo. Porque estaba la representación de Moisés, que Moisés había, por medio de su persona, el Señor lo había utilizado para liberar a su pueblo de las garras de Cristo, de las garras de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Pero también estaban hablando, hermanos míos, de cómo el Señor iba a liberar a su pueblo del pecado. Amén. Y eso solamente lo puedes contemplar cuando pasas a solas con Él. Tiempo. Cuando subes al monte, hermanos míos. Y la conversación, hermanos míos, hablan de esa partida, de cómo va a ser, hermanos míos. Y mientras están hablando de este tema tan importante, adivinen lo que pasa. Vuelve a hablar otra vez la misma persona. Dice: y entonces Pedro dijo a Jesús. Están hablando de algo inmensamente importante. Y vuelve otra vez Pedro a hablar y decir: bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hacemos un tabernáculo, uno para ti, otro para Elías y otro para ti mismo, Señor. Quería hacer 3 enramadas, 3 casas, uno para Jesús, otro para Elías y otro para Moisés. ¿Saben lo que estaba dando a entender? Señor, me quiero quedar aquí. Aleluya. Me quiero quedar aquí. Hagamos una casa. Y dice que en el momento que Pedro dice esto, interrumpe, hermanos míos, la conversación de los 3 personajes que están hablando. Pedro dice que quiere hacer 3 casas y hay una nube que los rodea. No voy a tocar este tema, pero si ustedes ven cuando Moisés sube al Sinaí, hay muchísimas similitudes con lo que pasa en este acontecimiento de Mateo capítulo 17. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro les dice, antes de nada, por qué Pedro
habla de esta manera y vuelve otra vez como a interrumpir algo tan espiritual. Lo dice también Lucas capítulo 9, verso 33. Dice, porque no sabía lo que decía David. No sabía lo que decía. Lucas es un evangelio que seguramente está escrito mientras que Pedro dicta. Lo repito, Lucas es un evangelio que seguramente Pedro está dictando lo que dice. Y es el mismo Pedro seguro que dice, dije eso porque no sabía lo que decía. Quise meter baza. Pero dice el verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, dice, a él oír. Y a él oír tiene una implicación un poquito más amplia, es a él obedecer. Porque hay muchas personas que oyen la palabra del Señor pero no la obedecen. Y eso es muy, muy triste, muy triste, muy triste. El Evangelio no es de saber, hermanos míos, que os quede claro. El Evangelio es de obedecer. Amén. Dice el verso 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. No sé si se dan cuenta. ¿Están entendiendo la administración? Amén. O sea, han subido al monte. Están a solas con el Señor David. Se transfigura, o sea, su rostro, de su rostro emana una luz increíble. No solamente eso, hermanos míos, sino que dos seres que ellos reconocen que son Elías y Moisés, vienen en ese momento. ¿A mí me pasa y salgo corriendo? ¿No? Pero ninguna de estas cosas les da temor. Pero cuando habla la voz del Padre y no le dice, Pedro, calla, no le dice eso. Le dice, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oír. Nada más que la voz de esa nube habla y da testimonio de Jesús, cae temor sobre ellos y caen al suelo, caen postrados y dice la palabra que tienen temor. Ojalá, hermanos míos, nos pase a nosotros esto, que cuando leamos la Escritura hablar de nuestro Señor Jesucristo y el Padre nos ministre y el Espíritu Santo nos golpee, tengamos temor reverente ante Él. Tengamos temor para obedecer. Aleluya. Dice el verso 7, y esto me llenó ayer de gozo. Y hay alguien que aquí lo tiene que oír, porque en medio de su temor, en medio de estar postrado, Edwin, en medio de... no sé qué se les pasaría por la cabeza al escuchar esa voz. Pero en medio de esa dificultad o de ese temor, dice el verso 7, por favor, abrácenlo, por favor, como yo ayer lo pude contemplar a solas con el Señor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo, levantaos y no temáis. Amén. Aleluya. Amén. Levantaos y no temáis. ¿Habrá alguien que necesita escuchar esta palabra? Cierre sus ojos. Levantaos y no temáis. Oh, Santo Jesús. Levantaos y no temáis. Creo que alguien de la iglesia necesita escuchar esta palabra. No temas, yo estoy contigo. Y no me he olvidado de ti. Amén. Que tiembla la voz, hermanos míos. Vamos a la recta final. Levantaos y no temáis. Y dice el verso 8. Mediten en ese momento, medítelo por favor. El Señor le dice, levantaos y no temáis. Y cuando ellos abran los ojos, hermanos, abran los ojos, por favor. Cuando ellos abrieron los ojos,
dice el verso 8, y a nadie vieron sino a Jesús. Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Solo queda Jesús. Aleluya. Santo eres, Estaba Moisés, estaba Elías, estaba la nube. Seguramente habían subido de noche a una montaña, oscuro todo. Pero en medio de ese temor y cuando el Señor les habló y alzaron sus ojos, miraron y solo estaba Jesús. Por eso quiero que mediten en esta frase. Solo, Nina, te queda Jesús. Amén. aleluya. Vas a mirar a tu lado y estás empezando, hermana Viviana. Mirarás al lado, mirarás al otro, mirarás atrás y solo cuando mires hacia arriba, solamente vas a ver a uno que nunca falla. Amén. Solo queda Jesús. Amén. Aleluya. Estoy roto, hermanos míos. Porque puedo contemplar que aunque tengo mucha familia, solo tengo a Jesús. Amén. Santo. Porque aunque muchas veces estoy rodeado de mucha gente, me doy cuenta que a la hora de la verdad, en mis peores momentos, aunque tengo mujeres, hijas, familia, padres, hermanos, hermanas, soy el pastor de la iglesia, cuando me doy cuenta, entiendo que solo me queda Jesús. Amén. Solo. Hermana Nina, no quedan sus hijos. Perdónenme que lo confiese así de esta manera. No va a estar sus hijos, no va a estar el trabajo, solo va a estar Jesús. Pero a veces no queremos estar a solas con Él. Hoy el Señor hace un llamado, porque siempre, escuche bien, siempre es el Señor el que da el primer paso. Siempre. David, esto es muy serio el día de hoy. Hoy es una confesión que el Señor nos demanda y que quiere que subamos al monte para estar a solas con Él. Amén. Y no lo diga con la boca pequeña. Habrá alguien que se dé cuenta que necesita pasar tiempo a solas con Él. Amén. A solas con Él. Pero cuando estás a solas con Él no te falta nada. Aleluya. No hay gigantes, no hay problemas. Cuando Él está contigo, hermano mío, todo cambia. Póngase de pie, hermano mío.